Bendiciones para todos, bienvenidos a una nueva clase de este estudio de Efesios. Hoy nos toca ya la clase número 21. Llevamos algunos meses desarrollando cada semana este estudio de esta maravillosa epístola escrita por el apóstol Pablo a los santos en Éfeso, a la iglesia en Éfeso, pero también a la iglesia de todos los tiempos. Es una carta fundamental a la hora de poder entender lo que es el nuevo pacto, lo que es la gracia, la verdad presente. Así que hemos dedicado cada semana tiempo a esta epístola y hoy estamos inmersos en el capítulo número 3 del libro de Efesios. Todavía nos queda bastante para hablar, bastante para desarrollar, pero vamos paso a paso. Y vamos a comenzar orando, dándole gracias al Señor, presentándole este tiempo que Él nos permite tener. Así que oramos. Padre, gracias por esta bendición, por esta oportunidad, Señor, de tener este espacio y este tiempo dedicado, Señor, para estar a los pies de tu palabra y ser edificados en tu verdad presente, en tu realidad presente, Señor, en Cristo, esa realidad que es nuestra, Señor, por medio de la fe. Señor, gracias por todas estas bendiciones espirituales que tú nos has dado en Cristo, Señor, por todas estas inescrutables riquezas, Señor, que hoy son nuestra herencia y que están dentro de nosotros. Señor, queremos apropiarnos por la fe de cada hecho consumado, Señor, de cada cosa que tú nos has legado, Señor. Queremos que sea nuestra experiencia. No vamos detrás de la información y del conocimiento, sino de la experiencia de la vida, Señor. Queremos crecer en tu vida, experimentarte a ti y darte a conocer a otros, Señor. Espíritu Santo, queremos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, Señor. Danos oídos para oír, Señor, como tú decías, el que tenga oídos para oír, oiga. Danos oídos espirituales para oír tus palabras espirituales, Señor. Nos humillamos ante ti. Solo tú, Espíritu Santo, puedes revelarnos tu palabra. Revélanos a Cristo, Señor. Revélanos al Cristo que ya portamos, Señor, para poder vivir al nivel de la vida que tú has determinado para tus hijos. Y para hacer como iglesia aquello que tú determinaste en la eternidad que tu iglesia sea. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la clase de hoy. Hoy nos toca la clase número 21, titulada Las inescrutables riquezas de Cristo. Y vamos a arrancar desde Efesios capítulo 3, versos 8 y 9. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Qué maravilloso. Este es el único pasaje en todas las Escrituras que ocupa esta expresión de forma explícita, tal cual: las inescrutables riquezas de Cristo. Hay otras referencias a estas riquezas, las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, etc. Pero esta expresión, las inescrutables riquezas de Cristo, solamente se encuentra en este pasaje. Y es muy importante, es fundamental, porque Pablo está definiendo el evangelio que él fue llamado a predicar. Pablo dice: yo fui llamado a predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Evangelio significa buenas noticias. Lo que Pablo está diciendo es: ¿cuál es la buena noticia que yo tengo para anunciar? Es las inescrutables riquezas de Cristo. Eso significa que el contenido del evangelio, el contenido de la buena noticia, es las inescrutables riquezas de Cristo. La sustancia, la esencia del evangelio
es las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo no anunciaba una doctrina, Pablo anunciaba las riquezas de Cristo. Y a ti y a mí nos fue encomendado el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Tú tienes que definir cuál es el evangelio que tú estás predicando. Tenemos que definir todos nosotros qué evangelio hemos creído y qué evangelio estamos predicando. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que él fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios acerca de su Hijo, que fue prometido por las escrituras de los profetas, el evangelio de Dios. ¿Por qué Pablo hace hincapié y dice el evangelio de Dios? Porque hay otros evangelios. No que Dios tenga otro, Dios tiene un evangelio, pero los hombres tienen muchos. Entonces en la época de Pablo estaba el evangelio de los judaizantes, que ese también está de moda hoy, sobre todo en Latinoamérica. En aquel tiempo estaba el evangelio de las filosofías, las huecas sutilezas. Mezclaban allí, tomaban ideas del gnosticismo y las mezclaban con la fe pura, genuina, cristiana. Ese era un evangelio de hombres, un evangelio mezclado. Entonces Pablo dice, yo fui apartado no para el evangelio de un hombre, fui apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué evangelio estamos predicando nosotros? ¿El evangelio de Dios o otro evangelio? No es que haya otro. Dios no tiene otro. Somos nosotros los hombres que inventamos otros evangelios. Entonces fuimos llamados a predicar el evangelio de Dios. ¿Y cuál es ese evangelio? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo constituyen la realidad del evangelio. Las riquezas de Cristo. Cristo es infinitamente rico, insondablemente rico. Su persona está llena de atributos, de riquezas, de cualidades que lo vuelven extremadamente rico, abundante. Cristo está lleno de inescrutables riquezas para que le disfrutemos. ¿Cuáles son estas riquezas? Las riquezas de Cristo. ¿Cuáles son? Son los distintos atributos de su persona. Y hay tres aspectos de estas inescrutables riquezas que nosotros debemos conocer y experimentar. Tres aspectos de las inescrutables riquezas de Cristo. Número uno, todo lo que Cristo es. O ampliándolo, todo lo que el Dios triuno es. Porque todo lo que Dios es fue reunido en Cristo. Por ende, no hay diferencia, son sinónimos. Todo lo que Dios es, o todo lo que Cristo es, que vendría a ser lo mismo. ¿Sí? Todo lo que el Dios triuno es. ¿Qué es lo que Dios es? Dios es muchas cosas. Dios es poderoso, Él es el todopoderoso, Dios es Padre, Dios es dador de vida, Él es perdonador, Él es muchas cosas. Todo lo que Dios es y todo lo que Cristo es la primera parte de estas riquezas de Cristo. Número dos, todo lo que Cristo tiene, o lo que es equivalente, todo lo que el Dios triuno tiene, porque sabemos que todo lo que es de Dios, o todo lo que tiene el Padre, también es del Hijo, y también es del Espíritu. O sea, todo lo que el Dios triuno tiene, o todo lo que Cristo tiene. Y Cristo tiene muchas cosas, Él es heredero de todas las cosas. Tú ves que Él tiene, por ejemplo, millares de ángeles a su favor. Todos los creó Él. Él creó los ángeles. Él tiene ángeles. Él tiene poder. Él tiene gracia. Él tiene amor. Él tiene unción. Él tiene gloria. Todo lo que Él tiene también es parte de sus riquezas. Y número tres, todo lo que Cristo logró para nosotros por medio de todo su proceso. Por medio de encarnarse, por medio de ser crucificado y morir en la cruz, ser sepultado, resucitar de entre los muertos, ascender a los cielos, ser hecho el Espíritu vivificante e impartirse en nosotros. En cada uno de estos pasos, son como los pasos principales de Cristo, en cada uno de estos pasos, Él obtuvo logros para nosotros, Él obtuvo conquistas. Por ejemplo, en la cruz, solamente por mencionar la cruz, en la cruz Él cargó con nuestros pecados. Él obtuvo perdón de pecados para nosotros por medio de su sangre. Pero Él también obtuvo sanidad para nuestras enfermedades. Él obtuvo liberación de toda opresión demoníaca que había sobre nuestra vida. Él obtuvo prosperidad
material para todos aquellos que estaban en pobreza. O sea, fueron muchas cosas las que Cristo obtuvo allí en la cruz para nosotros. Pero eso es solo una parte. También están las riquezas de su sepultura, las riquezas de su ascensión, las riquezas de su resurrección. Son una serie de pasos, una serie de riquezas que Él fue obteniendo en cada uno de estos pasos. Entonces tenemos todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo ganó para nosotros. Todas estas riquezas están en la persona de Cristo. Y Cristo fue impartido en ti. Por ende, si Cristo vive en ti, tienes un tesoro ilimitado en tu espíritu, que es Cristo con todas sus riquezas. Cristo con todo lo que Él es, con todo lo que Él tiene y con todo lo que Él logró para nosotros, está dentro de ti. O sea, tú eres rico. Tú eres multimillonario, recibiste un tesoro infinito e ilimitado dentro de tu espíritu. No es que lo vas a recibir, es que ya lo recibiste, ya está dentro de ti. Son las inescrutables riquezas de Cristo. Todo lo que el Dios triuno es, tiene y logró para nosotros, en cada uno de los pasos de Cristo, ahora nos habita en Cristo. O sea, tú recibiste un tesoro invaluable, recibiste un tesoro incalculable, que es Cristo, con todas sus riquezas, impartido dentro de ti. ¡Qué maravilloso es esto! Todo lo que el Padre nos ha dado hoy día lo disfrutamos, como los diferentes aspectos de la persona de Cristo impartido dentro de nosotros. Si tú recibiste a Cristo, si tú has nacido de nuevo, yo quiero decirte, tú eres la persona más rica sobre la faz de la tierra. No importa si tú naciste en un hogar pobre, no importa si tuviste una infancia difícil, si nunca tuviste nada en lo material, tú eres la persona más rica sobre la tierra. Recibiste el mayor tesoro que alguien podía recibir, que es Cristo con todas sus riquezas. Y estas riquezas lo abarcan todo, desde lo espiritual hasta lo natural. Todas las áreas de una persona están cubiertas por estas inescrutables riquezas de Cristo. Y aún mucho, mucho más. Esto es glorioso, amados hermanos. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, verso 5. Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mira lo que dice aquí, Dios eligió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Santiago también pregunta, ¿acaso hay muchos ricos entre ustedes? No hay muchos ricos entre nosotros. Y si hay alguno, gloria a Dios por eso. Pero la mayoría viene de un trasfondo muy modesto. Es más, desde la pobreza. Pero aquí dice que Dios eligió a los pobres de este mundo. Es decir, no importa si tú vienes de una familia pobre o rica, eso da igual. Si tú recibiste a Cristo, tú recibiste un tesoro que te volvió la persona más rica sobre la faz de la tierra. Y ahora todo lo que tú necesitas es, primero, que se te revele lo que ya recibiste. Porque hay muchas cosas por las que nosotros a veces oramos que Dios ya nos las ha dado en Cristo. Que se me revele lo que yo ya recibí. Y número 2, que yo aprenda cómo echar mano de aquello que ya recibí y que está dentro de mi espíritu. ¿Y cómo echamos mano de estas riquezas? Por medio de la fe. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos de todas las riquezas de Cristo. Aquí dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, todo lo que es de Cristo también es mío. Este es el evangelio que se le reveló a Pablo. Este es el evangelio glorioso que a nosotros se nos debe revelar. El evangelio, la buena noticia de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, cada vez que una persona nueva viene por primera vez a una reunión, a una casa de iglesia, a donde sea, esa persona vino al lugar correcto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la provisión para todas sus necesidades y aún mucho más. Y esa provisión está en la persona de Jesucristo.
El evangelio del reino se trata de que una persona reciba la vida de Dios y que esa vida comience a crecer en su interior y entonces podrá disfrutar de todas las riquezas ilimitadas de Cristo que fueron impartidas en su interior. De eso se trata la vida en el reino, de disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo que hemos recibido. El núcleo del evangelio se trata de anunciar al mundo las inescrutables riquezas de Cristo, todo lo que Cristo es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él fue hecho para nosotros y que está disponible dentro de ti para que lo disfrutes. Es nuestra herencia, es nuestro legado, son esas bendiciones espirituales de las que hablaba el apóstol Pablo en Efesios 1:3. ¡Qué maravilloso es esto! Entonces nosotros tenemos buenas noticias para el mundo. ¿Sabes por qué las inescrutables riquezas de Cristo son una buena noticia para el mundo? Porque son una provisión para todas las necesidades del ser humano. Son la respuesta de Dios a todas las crisis y problemáticas del ser humano. Si estás perdido, Cristo es salvación, Él es el Salvador. Si tú estás endemoniado o estás oprimido por un espíritu inmundo, Cristo es el libertador, Él libera. Si tú estás enfermo, Él es el sanador, Cristo sana. Lo hemos visto hacer tantos milagros maravillosos en respuesta a la fe. Si tú viniste con tu vida familiar destruida, con tu matrimonio roto, con una relación con tus hijos rota, Él restaura porque Él es el restaurador. Él es el que sana las relaciones, Él que sana las familias. Cristo es todo lo que tú puedas llegar a necesitar y mucho más está en Cristo. Esas son las buenas noticias, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Que todo lo que tú puedes llegar a necesitar, Dios lo previó y lo encerró en un solo lugar llamado Cristo. Y el evangelio es que Dios toma ese Cristo y lo imparte dentro de ti como vida para que ahora esta vida dispense todas sus riquezas dentro de ti y tú disfrutes, tú comas y te nutras intrínsecamente de estas inescrutables riquezas. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué maravilloso! Si tú estás en oscuridad, Cristo es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, cuando tú estás en tinieblas, sientes que todo está oscuro, Cristo es la luz que viene para alumbrar, para traer claridad, para traer destino, para traer dirección. Si tú estás muerto, Cristo es vida. Si estás perdido, Cristo es el camino. Si estás confundido, Cristo es la verdad. Él es todo lo que tú y yo podremos llegar a necesitar y muchísimo más. Yo estoy convencido que en esta vida en la tierra apenas alcanzaremos a tocar la superficie de estas riquezas porque dice que son inescrutables. Eso significa insondables. Tú empiezas a sumergirte y sumergirte y sumergirte, pero no puedes tocar fondo. Cristo es tan vasto, Cristo es tan amplio, amados hermanos, que apenas lo estamos comenzando a conocer. Y no lo digo porque no le conozcamos. Le conocemos hace muchos años en la intimidad, hemos visto sus milagros, sus señales, hemos experimentado cosas gloriosas, hemos oído su voz, hemos visto ángeles, hemos visto almas venir a los pies del Señor, hemos visto liberaciones, conocemos al Cristo que servimos, pero a pesar de todo eso, recién lo estamos comenzando a conocer. ¿Por qué? Porque por mucho que tú y yo le conozcamos, Él es tan amplio, Él es tan vasto, tan profundo, que es inagotable. Nunca podremos agotar a la persona de Cristo. Eso genera en mí un hambre por Dios, un hambre por querer más de Él, por querer experimentar aquello que no hemos experimentado aún de Él. ¿Tú sabías que hay aspectos de Cristo, aspectos de Dios, que son completamente desconocidos para nosotros? Que nunca los hemos experimentado, pero que Él quiere que los experimentemos. Ese es el asunto, que tú y yo entremos en esa tierra, entremos en el disfrute de sus inescrutables riquezas, que empecemos a disfrutar lo amplio y vasto de la persona del Cristo resucitado, con todas sus riquezas, que ya mora en tu espíritu. Amén. Qué maravilloso es esto. Yo me gozo hablando estas cosas, mi hermano. Qué maravilloso es hablar estas cosas. Es tremendo. Cristo es mucho más maravilloso de lo que nosotros imaginamos.
Tal vez tú dices, Cristo es el Salvador, Cristo es el sanador, Cristo no sé qué más. Cristo es mucho más de lo que nosotros imaginamos. En las Escrituras mencionan un montón de títulos, de nombres, de identificaciones, de aspectos de su persona, de lo que Él es. Y yo quiero leerte algunas que yo tomé nota acá y las escribí, las saqué de las Escrituras. Algunas, hay muchas más. Por ejemplo, Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos saben que Él es el sumo sacerdote? Eso está en Hebreos. O sea, una cosa es experimentar a Cristo como tu Salvador y otra es experimentar a Cristo como tu sumo sacerdote. Y tú como un sacerdote real que opera bajo su sumo sacerdocio. Ese es otro aspecto de Cristo glorioso que hay que experimentar. Y está revelado en las Escrituras. Y por medio de la experiencia lo podemos tocar. Yo recuerdo una vez una experiencia que tuve donde estábamos en Temuco, estábamos en la escuela del Nuevo Pacto que organizaba allá el pastor Daniel Hidalgo. Y bueno, estuvo ministrando el apóstol Lucas, el apóstol Cristian, el apóstol David Galarce, varios hombres de Dios. Y tuvimos un momento de adoración entre medio de las ministraciones. Se habló mucho del sacerdocio y recuerdo de que en un momento estábamos adorando y tuve una visión en mi espíritu y pude ver al Señor Jesús vestido de sumo sacerdote, paseándose en medio de nosotros mientras le adorábamos. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Ahora, tú no necesitas verlo para creerlo, para saber que eso es verdad, porque eso está en las Escrituras. Hebreos te presenta a Cristo como el sumo sacerdote y Apocalipsis te muestra a Cristo paseándose entre las iglesias locales, entre los candeleros de oro. Pero yo lo pude ver, mi hermano, pude ver al Señor vestido de sumo sacerdote. Créeme que eso es otro aspecto de Cristo, mucho más profundo que conocerlo como nuestro Salvador. Ese es el aspecto inicial, conocerle como mi Salvador, pero Él también es mi Señor y Él también es sumo sacerdote. ¿Qué más? Él también es nuestro profeta. Cristo es el profeta que había de venir, el profeta como Moisés. Es otro aspecto de Cristo, conocerle como nuestro profeta, con P mayúscula. Cristo es nuestro Rey. O sea, una cosa es conocerle como Salvador, como sacerdote, pero ahora Él es mi Rey. Hay gente que nunca ha conocido a Cristo como Rey, por eso no se sujetan a su autoridad, por eso no caminan bajo los principios de su reino. No se les ha revelado Cristo como Rey. No lo han experimentado en ese aspecto de su persona. Eso también es una riqueza de Cristo. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro mediador para con Dios, Cristo es nuestro sanador. Todavía hay gente en el cuerpo de Cristo que no cree que Cristo sana, amados hermanos. Pero Él es nuestro sanador. ¿Cuál es la condición para experimentar un aspecto de Cristo? Es que tú creas que eso es para ti. Si no, tú le cierras. Hay gente que todavía vive en miseria porque creen que Dios los quiere pobres. No se les ha revelado que Dios también es el proveedor. Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor. Ahora, nuestro evangelio tampoco se trata de las riquezas materiales. Nuestro evangelio es Cristo. No predicamos el evangelio de la prosperidad. Pero ciertamente cuando tú caminas en el reino y tú buscas primeramente el reino, las añadiduras te van a seguir. Y también incluye lo material, porque nuestro Dios es proveedor. Nuestro Dios también quiere a sus hijos viviendo en abundancia. Por eso la palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, si tú no crees que una bendición, que un aspecto de la persona de Cristo es para ti, tú no lo puedes experimentar. Tienes que creer que esto es para ti. ¿Qué más? Es nuestro proveedor. Cristo es nuestro pastor, es nuestro consejero. Uno de sus nombres allí en Isaías es consejero, admirable consejero, príncipe de paz. Cristo es nuestra cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, una cosa es experimentarle como Señor, como sanador, como libertador. Otra es experimentarle como la cabeza del cuerpo. ¿Te das cuenta? Es otro el nivel de profundidad de la persona de Cristo. ¿Qué más? Cristo es nuestro hermano mayor. ¡Wow! La palabra dice ahí en Hebreos,
citando los salmos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Has experimentado a Cristo como tu hermano mayor que anuncia el nombre del Padre en medio de las reuniones. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Qué más? Él también es nuestro Padre, porque también dice Isaías, será llamado Padre eterno. Imagínate. Cristo también es nuestro Dios, Él es Dios Hijo. Es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro amado. ¿Has experimentado al Señor como tu amado? Él es tu amado. Antes que cualquier otra persona. En mi alma, ciertamente, mi amada es mi esposa. Pero en lo más profundo de mi espíritu, el Señor es mi amado. Mi amado, tienes que experimentar al Señor como tu amado. En Cantares, la iglesia allí tipificada por la esposa, dice, mi amado es mío y yo soy suya. Es un aspecto de Cristo que tienes que experimentar en esa intimidad espiritual con el Espíritu Santo. ¿Qué más? Él es nuestro amigo. Cristo es nuestro camino, nuestra verdad. Cristo es nuestra vida. Tienes que experimentar a Cristo como tu vida. Cristo es nuestro poder. Pablo dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tienes que experimentar a Cristo como tu sabiduría. Hay gente que siempre está diciendo, pastor, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer con mi vida. Tú necesitas experimentar a Cristo como tu sabiduría. Que ese Cristo que te habita sea la sabiduría que te habla y te dice, haz esto y haz esto. Cristo como nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santidad, nuestra redención, nuestra paz. Cristo es nuestro gozo, nuestra esperanza. Gente que no tiene esperanza, ¿por qué? Porque nunca se les reveló Cristo como la esperanza. Pero cuando tú tocas a Cristo como la esperanza de gloria que te habita, tú te llenas de esperanza, hermano, te llenas de paz, de gozo. Cristo es nuestro consuelo, Cristo es nuestra gloria, Cristo es nuestra fe, Cristo es el amor, Cristo es la gracia, Cristo es la unción. Imagínate todo lo que Él es. Cristo es el Cordero de Dios, el sol de justicia, el árbol de la vida, la fuente de vida, el arca de salvación. Y Cristo es la tierra prometida y mucho más. Cristo lo es todo, todo, de principio a fin en las Escrituras. Todo apunta a Cristo y que lo disfrutemos en todas sus inescrutables riquezas. Por eso necesitamos revelación, amados hermanos, porque nosotros disfrutaremos de aquellos aspectos de la persona de Cristo que se nos han revelado en el Espíritu y que creemos que Dios tiene para nosotros. Si yo creo que Él salva, pero yo no creo que Él sana, es muy difícil que yo experimente su sanidad. Yo necesito creer que eso es para mí y que eso es mi herencia. Haber experimentado todo esto que mencioné, todos estos aspectos, imagínate un cristiano que pueda decir, yo conozco a Cristo tan profundo que he experimentado todos esos aspectos en profundidad. ¡Wow! Imagínate. Yo quiero conocer a ese cristiano para que me enseñe. Ahora, si tú has experimentado todo eso que está ahí, todo eso todavía es poco comparado con todo lo que Cristo es y que está disponible para ti, para mí, para experimentarlo. ¿Dónde? Dentro de tu espíritu. Esto tiene que generar en ti y en mí todo lo contrario al conformismo. No podemos conformarnos en el conocimiento de Cristo. Debemos avanzar cada vez más, querer conocerle, querer experimentarle. Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Imagínate un hombre que ha levantado muertos, que recorrió todo un continente predicando, dice, yo todo esto lo padezco a fin de conocerle. Yo tengo hambre de conocerle, pero no aquí, sino en la experiencia. Tocar a Cristo en el Espíritu, tocar al Señor. Ese es el asunto. Esto no es un buen tema para que tú lo repitas en una casa iglesia, aunque es muy buen tema para predicar, pero no estamos hablando de esto para eso, para que memoricemos esta información. Esto tiene que producir hambre de disfrutar a Cristo, de experimentar aquellos aspectos de Él que aún no hemos experimentado, pero que son para nosotros, son para su iglesia. Él tiene mucho, mucho más. Tú eres la persona más rica sobre la faz de la tierra, porque tienes el tesoro que es Cristo. Pero ahora
necesitas revelación de todo aquello que ya te ha sido dado. Por eso en Efesios 1, 16 al 18, que es un texto que lo desarrollamos bastante cuando hablamos de Efesios 1, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo hablamos cuando examinamos el verso 18, esta es una herencia doble, una herencia mutua, donde nosotros somos la herencia de Dios y Dios es nuestra herencia. Qué maravilloso es esto. Pero apliquémoslo ahora a esa parte donde Él es nuestra herencia, donde Él es nuestra riqueza, nuestro tesoro. Dios quiere que se te revele, que se me revele también a mí, que se nos revele a todos los santos. ¿Cuáles son estas riquezas gloriosas que están en los santos, que están en nosotros? Por eso debemos orar al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento. El deseo de Dios es que podamos crecer en Cristo hasta disfrutar todas estas inescrutables riquezas. Pablo le llama en Colosenses, y lo vamos a leer, alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, disfrutar plenamente, conocer. Y una vez que las conocemos, entrar en la experiencia, en el disfrute pleno de todas estas riquezas, el disfrute de la plenitud de las riquezas de Cristo. Dice Colosenses 2, 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Podemos decir que nuestro vivir en el Evangelio se trata de descubrir todo lo que Cristo es para nosotros, de manera que podamos disfrutarlo. O sea, no es que Dios te vaya a dar algo, es que Dios ya te lo dio todo y ahora necesitas que se te revele lo que Él ya te dio, porque cuando se te revele lo que ya tienes, vas a poder disfrutarlo. O sea que el trabajo de un hombre de revelación o de una mujer de revelación es colaborar en la renovación de tu entendimiento, colaborar a quitar el velo, a que se desvele, a que se revele aquello que tú ya portas, para que tú lo puedas disfrutar, puedas hacer uso, puedas echar mano de estas riquezas gloriosas de Cristo. Qué maravilloso es esto, gloria al Señor. Tengo escrito acá, el asunto ahora no es que Dios te dé algo, sino que se te revele lo que ya te ha sido dado. Amén. Ahora bien, las riquezas de Cristo son tan insondables, son tan profundas, que ¿cómo las podríamos entender, verdad? Entonces el Señor nos dejó a lo largo de las Escrituras muchas ilustraciones, muchas representaciones. La Biblia le llama sombras, tipos, figuras. Ya vamos a hablar más en detalle qué significan cada una de esas palabras, que representan a Cristo. Hay diferentes aspectos de Cristo revelados en el Antiguo Testamento a través de sombras, tipos y figuras. Por ejemplo, el cordero del sacrificio era Cristo, representaba su sacrificio perfecto. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él vio a Jesús, lo que está diciendo es, así como el Cordero del Antiguo Testamento se sacrificaba y Dios perdonaba los pecados y se derramaba su sangre, de la misma forma Jesús va a morir, va a derramar su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Ves? Entonces, algo que es espiritual y profundo, insondable, te lo explica con algo que conocemos. Es una parábola, sombra, tipo, figura, representación, alegoría. Ahora bien, hay una gran y maravillosa alegoría de las riquezas de Cristo, que es la buena tierra, la tierra de Canaán. La buena tierra es un tipo de Cristo. Quiero que leamos Éxodo capítulo 3, versos 7 al 8. Dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido, nota eso, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Egipto representa el mundo, el sistema del mundo. Colosenses capítulo 1 le llama la potestad de las tinieblas. Y la buena tierra representa al Cristo resucitado, con todas sus riquezas. O en términos de Colosenses 1, el reino del amado Hijo. Dice la palabra en Colosenses 1 que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. O en términos de Éxodo, el Señor nos sacó de Egipto para introducirnos en la buena tierra, en la tierra prometida, en Canaán. Entonces Egipto es el mundo y el Cristo resucitado con todas sus riquezas es aquella buena tierra prometida. Dios nos sacó de la esclavitud del mundo para introducirnos en la buena tierra, en la persona del Cristo resucitado, para que disfrutemos de todas sus riquezas. Dios vio nuestra aflicción en el mundo, así como Dios vio la aflicción del pueblo de Israel en Egipto. Dice acá que Dios dijo, yo vi la aflicción de mi pueblo, cómo los angustian, cómo los esclavizan, y he descendido para librarlos. De la misma forma Dios vio el dolor de la humanidad bajo el pecado, bajo la esclavitud del yugo de Satanás, y Dios descendió en la persona de Cristo a la tierra, y Cristo murió en una cruz por nosotros, y resucitó. ¿Para qué? Para hacernos libres de la potestad de las tinieblas, trasladarnos al reino del amado Hijo, que ahora entremos en esta tierra prometida, que es Cristo con todas sus inescrutables riquezas. ¡Qué maravilloso es! Y esta tierra es una tierra, dice la palabra, buena y ancha, en la que fluye leche y miel. O sea, es una tierra hermosa, llena de riquezas, una tierra disfrutable, donde es un disfrute estar allí. Mira, hay un pasaje donde habla de las riquezas de esta tierra, y es Deuteronomio capítulo 8, versos 7 al 10. Tú tienes que aprender a leer el Antiguo Testamento, viendo la expresión del nuevo pacto a través de las sombras, tipos y figuras. Dice la palabra, y habla el apóstol Pablo de esto, no lo vamos a profundizar hoy, pero dice que los judíos cuando leen a Moisés, cuando leen la ley de Moisés, o sea, cuando ellos leen el Antiguo Testamento, todavía lo leen con el velo puesto, por eso no pueden ver. Pero tú tienes que aprender a leer el Antiguo Testamento sin el velo, porque cuando el velo les es quitado, tú ves a Cristo. Ese es el asunto. Entonces vamos a leer Deuteronomio, pero sin el velo, para ver que esta tierra, esta buena tierra de la que está hablando es Cristo. Imagínate, hermano, los hermanos más antiguos, ¿cuánto tiempo no leímos Deuteronomio? ¿Cuánto tiempo no leímos Éxodo, Levítico? ¿Cuánto tiempo no leímos Josué? Y extraíamos principios, y está bien, pero nunca vimos que la tierra era Cristo, ¿o no? ¡Qué maravilloso es esto! Esto está escrito para algo aquí. Por causa nuestra se escribió, para dar testimonio a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Esto por nuestra causa se escribió, para que podamos disfrutar de las riquezas de Cristo. Mira lo que dice de esta buena tierra, y mientras leemos quiero que pienses en Cristo. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¡Qué glorioso! Yo recuerdo que más de alguna vez, para los días de fiesta patria, uno
leía este pasaje y decía, bendeciré a Jehová por la buena tierra de Chile que Él me ha dado. Y está bien, bendecimos a Dios por esta tierra donde habitamos. Pero aquí estaba hablando de Cristo. Cristo es esa tierra. Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra, Cristo, que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque esta tierra es rica, está llena de riquezas. Esta tierra, y tú ves la tierra de Israel, que hasta el día de hoy existe, la tierra de Israel, que es una representación de Cristo. Esa tierra es una tierra que tiene, lo primero, arroyos, aguas, fuentes y manantiales. O sea, tiene agua. Recuerda hasta el día de hoy la importancia, el valor que tiene comprar un terreno con derecho de agua. Imagínate, hay un terreno donde pasa un río, pasa un fluir de agua, pero tú no tienes derecho de agua, tú no puedes ocupar esa agua. Tú te vas preso, es un delito. Tú no puedes sacar agua sin derecho de agua. O sea, el agua es muy importante, es muy valiosa. Es más, yo leí en las noticias que ahora querían empezar a transar en la bolsa de valores en Nueva York el agua. Hermano, el agua, imagínate, el agua es muy valiosa y cada vez se va a volver más valiosa. Bueno, esta tierra tenía agua, o sea, ya con eso te dice que esta tierra es rica. Además tiene vegas y montes. Vegas son como los valles, también están los montes. Posee trigo y cebada, vides, higueras y granados, olivos, aceite y miel. ¿Qué más tiene esta tierra? Cada una de estas cosas que estoy mencionando es un aspecto de Cristo diferente. Tú tienes que experimentar a Cristo como las vegas, experimentar a Cristo como los montes, experimentar a Cristo como el trigo, experimentar a Cristo como la cebada, experimentar a Cristo como las vides, como las higueras, como los granados, a Cristo como el olivo, Cristo como el aceite, Cristo como la miel, Cristo como, el hierro, Cristo como el cobre. Son diferentes aspectos, es el mismo Cristo, pero diferentes aspectos de su persona, diferentes riquezas que tú y yo tenemos que experimentar. Para eso están aquí. O sea, tal vez tú deberías meterte de cabeza a estudiar Deuteronomio para ver a Cristo y sus inescrutables riquezas. ¿Qué más dice? Que en Cristo no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en aquella tierra. ¿Qué es Cristo? En Cristo, recíbelo. No comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. ¿Qué más dice? Que en Cristo comerás y te saciarás y bendecirás a Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Qué maravilloso es esto. Así como esta tierra está llena de riquezas, Cristo también está lleno de riquezas. Todas estas riquezas de la tierra representan las riquezas de Cristo. Pablo le llama las inescrutables riquezas de Cristo. Lo leíamos en Efesios 3:8 al comienzo de esta clase, ¿verdad? Las inescrutables riquezas de Cristo. Así como la tierra es rica, también Cristo es rico. Entonces, ¿qué es lo que representa esta buena tierra? El Cristo resucitado. ¿Y qué representan las riquezas de esta tierra? Todo lo que hay en esta tierra, las abundantes e inescrutables riquezas de Cristo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Está muy complicado hasta acá? Me parece que está quedando un poco claro, ¿verdad? Si no, igual, después pueden allí dejar preguntas y podemos ir intentando resolverlas. Cristo es una buena tierra. Cristo es una buena tierra, llena de arroyos, de fuentes, de manantiales, de vegas, montes, de hierro, de cobre, lleno de riquezas. En Cristo comeremos, nos saciaremos, bendeciremos el nombre de Dios por la buena tierra que Él nos ha dado. ¿Cuál es el asunto, amados hermanos? El asunto es este, que legalmente, tú y yo fuimos trasladados a esta tierra el día en que nacimos de nuevo, el día en que tú recibiste a Cristo, fuiste trasladado a esta tierra. No es que vas a ser trasladado, dice Colosenses que hemos sido trasladados. Lo dice la palabra, ya fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Tú tienes que operar en una mentalidad de trasladado, si no, imposible. Mentalidad de trasladado, yo ya fui trasladado, yo ya no vivo en el mundo. Ya no vivo en Egipto, vivo en la tierra prometida. La pregunta es, ¿por qué no se manifiestan en mi vida estas riquezas? Buena pregunta.
Y es porque no es lo mismo entrar en la tierra que poseer la tierra. Una cosa es entrar en la buena tierra y otra cosa es poseer la buena tierra. ¿Qué es lo que es entrar en la tierra? Es que tú legalmente fuiste posicionado en Cristo. ¿Dónde estás tú? En Cristo. Ya lo vimos, tú estás encerrado en Cristo Jesús. Tú vives en Cristo. Dice Pablo, en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Ves? Cristo es la tierra en la que tú vives, en la cual te mueves, en la cual tú eres. Tú ya estás en Cristo. Allí vives tú. Dice Pablo en otro lugar, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde estás? En Cristo Jesús. Dentro de Cristo. Cristo es la tierra y yo estoy en Cristo. El asunto es que una cosa es entrar y otra es poseer la tierra. ¿Qué es lo que es poseer la tierra? Es entrar en el disfrute de sus inescrutables riquezas. O sea, yo puedo entrar en la tierra, pero poseerla es que yo agarre las uvas y me las coma, agarre los higos, las granadas, es que yo agarre el trigo y haga pan, agarre la cebada y haga más pan, me haga unas empanadas. Eso es poseer la tierra, es disfrutar, hacer uso de las riquezas que están en esa tierra. ¿A qué equivale eso en nuestra experiencia? Es que en el plano de la experiencia yo experimente esas inescrutables riquezas. Y para eso hay un proceso que tiene que ocurrir en mi alma. ¿Por qué? Porque hay algo que yo no he mencionado hasta aquí y ahora lo voy a mencionar a propósito. Y es que Egipto es la tierra del mundo. Egipto es el mundo, Cristo es la buena tierra, pero el desierto, porque hay un desierto en medio, y ese desierto es el alma. El alma es ese desierto por el que el pueblo estuvo 40 años vagando y dando vueltas y recorriendo por 42 jornadas hasta que fue madurado y procesado y depurado, hasta que estuvo listo para cruzar el Jordán y entrar a poseer la buena tierra. Eso es en el plano de la experiencia, en el plano del alma. Entonces hay todo un proceso que Dios debe hacer en el alma para que yo pueda experimentar estas riquezas. Pero resumiéndolo es, primero, un proceso de cruz, un proceso de muerte a todo lo viejo. Legalmente yo ya he muerto con Cristo, pero ahora en el plano de la experiencia yo debo experimentar en mí la muerte de Cristo a todo lo adámico, a todo lo viejo. ¿Para qué? Para hacerle espacio a lo nuevo de Dios. Si no le hago espacio a lo nuevo, ¿cómo se va a manifestar en mí? Por ende, el viejo hombre debe ir a la cruz. Mientras más yo muera a mí mismo, al viejo hombre, más yo podré experimentar a Cristo en un nuevo aspecto, en profundidad. Y lo segundo tiene que ver con una renovación de nuestro entendimiento. Porque recuerda que la mente también está en el alma. Y mi mente debe ser renovada, debe ser homologada a la nueva realidad en la cual yo vivo hoy en Cristo. Un homologar, que mi mente se vuelva el lugar donde se manifiesta la mente de Cristo, que ya está en mi espíritu, porque Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces lo que pasa es que tenemos una iglesia que legalmente está posicionada en la buena tierra, pero en el plano de la experiencia no hemos entrado en la posesión de esa buena tierra, no estamos comiendo los higos, las granadas, no estamos disfrutando de las vegas, de los montes, del hierro, del cobre, de todas estas riquezas de la tierra. Y por ende nos volvemos una iglesia débil, tenemos falencias, tenemos áreas en que cojeamos, porque no estamos comiendo de estas riquezas. Por ende, el deseo de Dios es que como iglesia experimentemos, comamos estas inescrutables riquezas de Cristo. Amén. ¿Qué significa entonces poseer la tierra prometida? Es comenzar a experimentar cada uno de los atributos de Cristo, cada una de las abundantes riquezas de Cristo, todas las cosas que Él logró para nosotros, todo lo que Él es y lo que Él tiene y lo que ya nos ha dado. Es disfrutar las abundantes riquezas de Cristo. Tú ya entraste, ahora tienes que disfrutar, tienes que aprender a echar mano de estas riquezas en este nuevo ámbito en el que tú estás. Ser salvo es ser trasladado a un nuevo ámbito, llamado a las riquezas de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. Tú ya estás allí. Ahora hay que echar mano, amados hermanos. Eso es el evangelio del nuevo pacto. Tú ya estás allí. No es que tienes que merecerlo, no es que tienes que esforzarte, tú ya estás allí. Ahora tú tienes que echar mano.
Por eso Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. El trigo, la cebada, los arroyos, etcétera, son distintos aspectos de Cristo que nosotros tenemos que comenzar a disfrutar. Todo el Evangelio se trata de conocer a Cristo, de conocerlo cada vez más y de disfrutar cada uno de los ricos aspectos de su persona. Dios nos dio el mayor regalo que nos podía dar. Él nos dio a Cristo. Y en ese Cristo están todas las cosas incluidas. Todas las cosas en los cielos y todas las cosas en la tierra. En Él está todo. Pero hay gente para la cual incluso Cristo no es suficiente. Su corazón nunca está saciado con nada, ni siquiera Cristo los llena. Eso porque no se nos ha revelado Cristo. Porque cuando se nos revela todo lo que Él es, se nos revela lo que Pablo dice en Colosenses, que en Él estamos completos. Amén. Dios no te dio a Cristo y algo más, sino a Cristo y nada más, porque en Él estamos completos. En Él lo tenemos todo. Dios encerró todas las cosas en Cristo y lo impartió dentro de ti. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es sacar afuera esas riquezas que están en mi espíritu. Esto es como un pozo petrolero. Imagínate un pozo petrolero donde está el piso, el suelo, la superficie, más abajo hay varias capas de suelo, de roca, qué sé yo, y al fondo abajo hay un pozo de petróleo. Pero para llegar al petróleo tú tienes que excavar, tienes que perforar el suelo y atravesar todas esas capas de roca para llegar al petróleo, al tesoro que está ahí abajo. Ese pozo petrolero es tu espíritu, donde está el petróleo de Cristo con sus inescrutables riquezas. Y la superficie sería nuestro hombre exterior, ¿verdad? Y lo que tiene que ser perforado allí es la tierra. Es decir, todo lo terrenal en mí debe ser perforado. Dios debe atravesar el alma hasta llegar al espíritu, para que del espíritu broten estas inescrutables riquezas que me habitan y yo las pueda experimentar. O sea, lo que tú tienes que experimentar el próximo tiempo es la excavación. Que Dios excave dentro de ti y que Dios perfore lo que tenga que perforar en el alma. Y Dios deba cortar lo que deba cortar en el viejo hombre para que se manifieste el petróleo, la vida de Cristo, las riquezas de Cristo que tú llevas dentro. Dentro de ti hay un tesoro que tú ni siquiera puedes dimensionar. Pero mientras más Cristo sea formado en ti, mientras más el viejo hombre sea quebrantado para manifestar al nuevo hombre, más tú experimentarás estas inescrutables riquezas de Cristo. Tenemos que aprender a experimentar a Cristo, como los arroyos, los manantiales, trigo, cebada, etc. Yo decía hace un momento, hay aspectos completos de Cristo que nosotros no conocemos, que nunca hemos experimentado. Y el Señor anhela que los experimentemos, que los descubramos. Entonces, hay algo que he repetido en diferentes clases y hoy quiero profundizarlo un poco, y es que el libro de Efesios es el paralelo neotestamentario del libro de Josué. El libro de Josué. ¿Por qué? Porque el libro de Josué es el libro donde el pueblo entró definitivamente a poseer la buena tierra con todas sus riquezas. Ellos por 40 años vagaron por el desierto con Moisés, finalmente ellos cruzaron el Jordán y ellos tuvieron ahora que poseer la tierra, conquistarla, matar los enemigos, construir casas, sembrar el campo, obtener el fruto de esa tierra. Hasta ahí llegó el maná, por lo demás. El maná llegó hasta que ellos entraron a la tierra y pudieron sembrar y cosechar y comer el fruto de la tierra. Ya no se necesitó más maná. O sea, hay un aspecto de Cristo como el maná, pero hay un aspecto de Cristo como los frutos de la buena tierra, que es mucho más elevado, mucho más glorioso. Tú no solamente debes experimentar a Cristo como el maná, también como el fruto de la buena tierra. Entonces, ¿por qué Josué es especial? Porque tú lees desde Éxodo hasta Deuteronomio y siempre están en lo mismo. Dando vuelta en la tierra, Dios les recuerda las leyes, dan más vuelta en la tierra, Dios les recuerda más leyes, y ahí están. Pero en Josué ellos entran.
Y no solo entran, sino que poseen la tierra. Destruyen a los enemigos, se asientan y la conquistan. Y empiezan a comer de los frutos de la tierra. O sea, Josué es el libro de poseer la tierra. De Josué les repartió la tierra. Dios le dijo a Josué, y lo vamos a leer, quiero que tú repartas la tierra. Reparte la heredad. Reparte, distribuye a mi pueblo las riquezas de esta buena tierra. Eso es. Entonces, eso mismo es lo que Pablo está haciendo en Efesios. Pablo está repartiendo, distribuyendo a la iglesia las riquezas de la buena tierra que es Cristo. Está tomando a la iglesia e introduciéndola en el disfrute de la buena tierra, en el disfrute de las inescrutables riquezas. Por eso, Pablo toma el capítulo 1 y capítulo 2 para hablarte de lo que es la iglesia, de las bendiciones que la iglesia recibió en Cristo, la posición que tiene la iglesia. Y ahora que te definió iglesia, es uno de los grandes tópicos del libro de Efesios, o el gran tópico, de hecho, la iglesia. En el capítulo 3 te habla de cómo la iglesia es producida, cómo la iglesia es edificada desde su interior, de forma metabólica, y es por medio del suministrar de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso Pablo llega a este punto. Entonces tú puedes hacer todo un paralelo entre Josué y Efesios. Nos tomaría otro estudio completo, hacer el paralelo de cada capítulo a capítulo, versículo a versículo, pero tú lo puedes hacer en casa, también tú puedes estudiarlo allí. Mira, quiero que leamos Josué capítulo 1, verso 1 al 9, dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, acá hay un punto de inflexión. Con Moisés dieron vueltas en la tierra, pero con Josué entraron en la tierra. Dios le dice ahora, levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. A la tierra que yo les había prometido antes. Y dice el verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios lo había dicho antes, pero Dios lo hace a través de Josué. Moisés representa la ley, Josué representa a Cristo. De hecho, en el hebreo original no existen las vocales. Entonces Josué es el mismo nombre que Jesús. Joshua y Yeshua es el mismo nombre, porque las vocales se agregaron después. O sea, literalmente Josué se llama igual que Jesús, porque te está apuntando de todas las formas posibles a la persona de Cristo para decirte que Moisés y la ley no te pueden meter en la tierra del disfrute, de las riquezas, pero Cristo mismo, el resucitado, es el que te introduce en el disfrute de las abundantes riquezas de la persona de Cristo. ¡Qué maravilloso es esto! Dime si esto no es glorioso. Dime si no es maravilloso que nuestro Josué, Jesús, nuestro Cristo, nos introduce en la buena tierra. Amén. Verso 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol será vuestro territorio. Ahí les está describiendo cuál es la tierra. Dios ya la había descrito antes. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y fíjate lo que dice el verso 6. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea, ese era el trabajo de Josué. El trabajo de Josué era repartir la tierra, era repartir la heredad, era distribuir la heredad. Este pedazo para ti, este para ti, era distribuir las riquezas de la tierra al pueblo. Ser un distribuidor de las riquezas de la buena tierra. Ese era el trabajo de Josué. Es decir, distribuir las inescrutables riquezas de Cristo a la iglesia para que ésta las disfrute. Ese era el ministerio de Pablo. Ese también es nuestro ministerio. Distribuir las inescrutables riquezas de Cristo, repartir. Por eso quiero que sigamos leyendo el verso 7 al 9. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hemos leído tantas veces este versículo, hemos predicado de este versículo, esfuérzate, sé valiente. La pregunta es ¿para qué? ¿Esforzarme en qué? Ser valiente y esforzado mientras me dedico a qué cosa. La respuesta es a repartir las riquezas de Cristo, a repartir las riquezas de la economía de Dios, de la economía neotestamentaria de Dios, repartir estas riquezas al pueblo. Se necesita una generación Josué en el cuerpo de Cristo, que reparta las inescrutables riquezas de Cristo, que distribuya estas riquezas para que corran y el pueblo pueda poseerlas y heredarlas y disfrutarlas. Necesitamos, amados, ser una generación Josué que reparta la tierra de la heredad al pueblo de Dios. Somos dispensadores, somos distribuidores, somos repartidores de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es lo que somos, distribuidores, gente que reparte, que dispensa las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué glorioso es esto! Por eso Pablo decía en Efesios 3, 2 y 3, decía, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ya hablamos de este versículo y vimos que la palabra administración, que también se podría traducir mayordomía, hay algunas versiones que lo traducen como mayordomía, es la palabra griega oikonomía, la economía de Dios, o la mayordomía. En cuanto a Dios es su economía, en cuanto a nosotros es una mayordomía asignada. O sea que Pablo está diciendo, a mí me fue dada una administración, una mayordomía. Hay una administración que yo debo realizar. Debo administrar, debo repartir, debo distribuir estas riquezas que me fueron asignadas para repartir. Ese era el trabajo de Pablo y ese también es tu trabajo y mi trabajo. Mira lo que dice en 1 Corintios 9, 17 y puse acá la versión recobro porque traduce de manera correcta acá esta palabrita o economía que aparece. Dice, mira, dice, por lo cual si lo hago por mi propia voluntad recompensa tengo, pero si por fuerza una mayordomía me ha sido encomendada. Una mayordomía. Hay otras versiones que dicen la comisión, un mandato, pero la palabra aquí como es oikonomía en griego, economía, es una mayordomía o una administración. O sea, Pablo dice, si lo hago por mi propia voluntad, predicar el evangelio recompensa tengo, pero si por fuerza, de todas formas, una administración o mayordomía me ha sido encomendada. O sea, Pablo dice, a mí me fue encomendada una administración. Pablo dice, a mí me fue dada la mayordomía o administración de distribuir las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué? Porque el comer de estas riquezas de Cristo va a producir de forma metabólica la iglesia. Cuando los santos comen de estas riquezas de Cristo, la iglesia es edificada. La iglesia crece, la edificación crece de forma orgánica, de forma vital, de forma metabólica. Entonces Pablo estaba hablando acá en Efesios 3, decía la administración de la gracia de Dios, que por revelación me fue declarado el misterio y revelación. Son dos palabras importantes. ¿Cuál es este misterio? Es el propósito eterno. Y quitar el velo de este misterio es lo que nosotros conocemos como revelación. Entonces tienes un misterio, el propósito eterno, le quitas el velo para que se pueda ver, eso es revelar, quitar el velo. Es una revelación. El ministerio, el servicio, el trabajo que tenía el apóstol Pablo consistía en llevar a cabo esta revelación para que fuera producida la iglesia.
¿Por qué? Porque cuando estas riquezas de Cristo son desconocidas para la iglesia, no podemos disfrutar de ellas. Y la iglesia no es producida, no es edificada hasta la medida del varón perfecto. Pero cuando estas riquezas que eran desconocidas para la iglesia son reveladas, son dadas a conocer mediante el Espíritu y son reveladas a la iglesia, entonces la iglesia puede echar mano, puede comer de estas riquezas. Y el comer de estas riquezas producirá la iglesia, produce el incremento de la iglesia, la edificación de la iglesia de forma biológica, metabólica, orgánica, por medio de la vida que está en el interior. Por medio del comer las riquezas de Cristo, la iglesia es edificada. Pero para que la iglesia pueda comer, primero deben ser reveladas a la iglesia estas riquezas. Eso es Josué, ese es el ministerio de Josué, es el distribuir las riquezas, dar a conocer a la iglesia las riquezas que ya tiene en Cristo Jesús para que pueda echar mano de ellas y disfrutarlas. Entonces, este es el ministerio que fue encomendado a la iglesia, el ministerio que fue encomendado a los apóstoles, pero también a todos los santos, de distribuir, de dispensar las riquezas de la economía neotestamentaria de Dios. Dar a conocer a la iglesia todas las riquezas que ya tenemos en Cristo, pero por desconocimiento no las disfrutamos. Hay tantas riquezas gloriosas que están dentro de nosotros los santos, dentro de la iglesia. Y ni siquiera digo dentro de ti, sino dentro de nosotros. Porque hay algunas riquezas que se disfrutan de forma individual, pero otras están reservadas para lo corporativo. Pero de cualquier modo, hay riquezas que están en nosotros, que son completamente desconocidas todavía, y que deben ser reveladas a la iglesia, para que las podamos disfrutar. Yo recuerdo una vez el Espíritu Santo me mostró algo en un sueño. Yo no soy mucho de recurrir a las visiones, o sueños, o experiencias personales, porque como maestro soy muy reacio a querer hacer doctrina de una experiencia, pero ciertamente la experiencia confirma la doctrina correcta. Entonces, tuve un sueño donde el Espíritu Santo me mostraba un lugar, así como común y corriente, no sé, en la ciudad, pero el Señor me mostraba que había algo allí. Entonces nosotros excavábamos hacia abajo, bajábamos y comenzábamos a excavar, y abajo de eso, perdido, había como un templo antiguo lleno de tesoros, lleno de tesoros, pero una cosa así desbordante, eran montañas de piezas hechas de oro, joyas, cosas maravillosas, artilugios, utensilios de oro, apilados, verdaderas montañas de elementos de oro, de joyas, de piedras preciosas y cosas. Era un tesoro como yo nunca había visto. Impresionante. Y ese tesoro siempre estuvo allí, pero nunca nadie lo había visto porque estaba enterrado, estaba oculto bajo la superficie. Hasta que dimos con él y lo descubrimos. Y al descubrirlo, lo que hicimos fue darlo a conocer. Y entonces pudo entrar allí la civilización y excavar y sacar esos tesoros y hacer uso de esos tesoros. Y el Señor me mostraba, entre varias cosas, que eso es lo que ocurre con las inescrutables riquezas de Cristo. Están allí, pero muchas de estas riquezas han estado escondidas al cuerpo de Cristo por muchos siglos. Han estado escondidas. Al principio fueron reveladas, pero en el camino como que algunas de estas cosas se fueron perdiendo. Entonces lo que el Señor quiere es revelar estas riquezas masivamente al cuerpo de Cristo, dar a conocer las riquezas de Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda disfrutar todo lo que Cristo es, y de esa forma seamos edificados hasta alcanzar la medida de la plenitud de Dios, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Está fuerte esto. Cuando a la iglesia son reveladas estas riquezas, entonces puede participar de ellas. Y al participar de ellas será edificada y crecerá de forma metabólica hasta alcanzar su adecuado crecimiento pleno. Entonces, Efesios 1 y Efesios 2
tienen como tema la revelación de la iglesia. Y este capítulo, el capítulo 3, explica cómo es constituida la iglesia. Y esto es por medio de participar de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3, dijimos que era un paréntesis entre Efesios 2 y Efesios 4. Y entre medio está Efesios 3. Y en este capítulo parentético, el apóstol Pablo describe a los creyentes gentiles cuál es su ministerio para con ellos, que es un ministerio que había recibido en la mayordomía de la gracia de Dios por medio de la revelación del misterio de Cristo. Y además ora, en este paréntesis, Pablo ora pidiendo que la iglesia experimentara a Cristo al máximo, que experimentara todas estas riquezas de Cristo. ¿Por qué? Porque el desborde de esta vida, por medio de disfrutar las riquezas de Cristo, producirá un rico crecimiento del cuerpo de Cristo. O sea, cuando son reveladas a la iglesia estas riquezas, la iglesia puede echar mano, y al echar mano y comer, la iglesia es edificada. Entonces, hay algo que debemos ver en este paralelo con la buena tierra, y es que el poseer la buena tierra no era el fin en sí mismo, sino era un medio. Todavía no era el paso final. Imagínate, salir de Egipto 42 jornadas por 40 años, pero entrar y poseer la buena tierra. O sea, entrar no era el paso final, porque después viene poseer. Pero poseer la tierra tampoco es el paso final. ¿Cuál es el paso final? La edificación de la ciudad, que es la Jerusalén, y que para nosotros es la Nueva Jerusalén, y en la ciudad la edificación del templo, que es la adoración. Entonces el paso final, la meta de Dios, no era la buena tierra, era producir la ciudad y el templo. De la misma manera, disfrutar las riquezas de Cristo no es el final, sino el medio que nos nutre orgánicamente para que como iglesia seamos producidos como la ciudad y la casa de Dios. ¿Qué significa que la iglesia sea la ciudad? Es el lugar donde el gobierno de Dios es expresado. ¿Y qué significa que la iglesia sea la casa o el templo? Es la adoración siendo expresada, la adoración a Dios. O sea que el hecho de que nosotros poseamos esta buena tierra como el pueblo de Dios, comamos estas riquezas, se producirá que como iglesia seremos producidos como la ciudad y como el templo de Dios, como la casa, la ciudad y la casa, es decir, el gobierno y la adoración, a fin de expresar a Cristo, ser la expresión orgánica de Cristo, expresar la plenitud de todo lo que Cristo es. Qué maravilloso es esto. Esta es la consumación de la economía de Dios, es que así como en un inicio Dios tenía una expresión individual, por decirlo así, en la persona de Cristo, ahora como Cristo se corporificó en la iglesia, Dios tenga una expresión corporativa, que es la iglesia, la expresión colectiva, corporativa de Dios. Entonces, distribuir o administrar estas riquezas era el ministerio de los apóstoles. Pablo decía, yo soy apóstol no por lindo, no para entretenerlos, yo soy apóstol para distribuirles estas riquezas, para ser el mayordomo que les sirva estas riquezas, para ser el ministro de Cristo que les dé a comer estas inescrutables riquezas, para dar a conocer a la iglesia estas riquezas. Para eso fui constituido apóstol, dice Pablo. Y lo que me constituyó apóstol, dice Pablo, es la revelación del misterio que yo recibí. Lo que a ti te constituye un ministro del Evangelio es la medida de revelación que tú tengas del misterio del Evangelio. ¿Para qué? No para simplemente saberlo, sino para que tú lo des a conocer a otros, para que tú distribuyas estas riquezas en el pueblo de Dios, para que otros puedan disfrutar de estas riquezas. De eso se trata el asunto. Entonces, este era el ministerio de Pablo, pero también es el ministerio de todos nosotros los santos. Nosotros somos tres cosas que anoté acá. Número 1, somos dispensadores de la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tú eres un dispensador de la verdad presente.
Número 2, somos administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ves? Administradores de la gracia. Y número 3, somos distribuidores de las riquezas de Cristo. Un distribuidor, uno que reparte para que la gente coma. Tú eres un Josué que debe repartir las riquezas de Cristo a la gente. A mí, Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, y Pablo no está mintiendo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué anunciar? Porque cuando Pablo lo anuncia, hay un poder en el anunciar. Cuando tú anuncias estas riquezas, el velo es quitado y a la gente se le revela. Y cuando el velo es quitado, pueden apropiarse de ellas por la fe y disfrutarla y comerlas. Y entonces la iglesia es edificada como la ciudad y como la casa en esta buena tierra que es Cristo. Fuimos llamados, todos nosotros, tanto los apóstoles como nosotros. Pablo nos lleva a la delantera, pero todos, en cierto sentido, somos enviados. La iglesia es apostólica, la iglesia es profética. Todos fuimos enviados a distribuir las riquezas de Cristo. Fuimos llamados a decodificar y distribuir las riquezas de la economía neotestamentaria de Dios. Y quiero decirte que se necesita más de una persona para distribuir las riquezas de la economía neotestamentaria de Dios, las inescrutables riquezas de Cristo. Se necesita más de una persona. Muchas, miles, millones. Se necesita al cuerpo completo. ¿Por qué? Porque tú tienes un aspecto de Cristo. Yo tengo otro. Otro hermano tiene otro. Otro hermano tiene otro. No es que yo no vea quizá lo que él tiene, quizás sí lo veo, pero no me fue dado a mí manifestarlo. Yo porto una medida del don de Cristo. No un Cristo incompleto, pero en cuanto a manifestación me fue dada una medida de él para manifestar. Aunque porto al Cristo completo. Mi hermano otra, pero todos juntos podemos manifestar la plenitud de todo lo que Cristo es. Por eso necesitamos a todos en esto. Todos los santos distribuyendo las riquezas de Cristo. Tú tienes un aspecto. Tú tienes tal vez la profecía, otro tiene sanidades, otro tiene lenguas, otro tiene enseñanza, otro tiene servicio, otro tiene, qué sé yo, tantos dones, tantas gracias. Yo estoy convencido que hay dones del Espíritu que no tienen ni nombre. Da lo mismo si tiene un nombre, pero lo que Dios te llamó a hacer, eso tú tienes que hacerlo. Hay un aspecto de Cristo que a ti te fue dado a manifestar que a nadie más le fue dado a manifestar. Ese es tu don, esa es tu gracia, esa es una riqueza de Cristo que a ti te toca repartir en el cuerpo, distribuir para que todos coman de esa riqueza. Y si todos nosotros en el cuerpo distribuimos la riqueza que nos tocó, todo el cuerpo podrá comer de todas las riquezas que hay disponibles y así podremos ser en nuestra generación una iglesia que exprese la plenitud de todo lo que Cristo es. Ese es el deseo de Dios, tener una iglesia en esta tierra que exprese la plenitud, no una parte, sino la plenitud de todo lo que Cristo es. ¿Será que podemos ser esa iglesia? No nuestra congregación local, sino la iglesia del Señor, juntamente con todos los santos, en cualquier lugar, podamos expresar todo lo que Cristo es. Qué tremendo es esto. Se necesita el cuerpo completo para expresar la plenitud de Cristo. Todos los santos, todos, por eso hay que recobrar a todos para el sacerdocio. Si uno solo se queda en la casa, el ejército no va a ganar la victoria. Si uno se queda en la casa y dice, no, yo no soy importante, yo tengo un don, o ni siquiera sé si tengo un don, te necesitamos. Hay una parte de Cristo que solo tú portas. Hay una riqueza de Cristo que a ti te fue dado manifestar. Te necesitamos en el cuerpo. Y tú también necesitas el cuerpo y el cuerpo necesita lo que tú tienes. Entonces es importante que veamos esto. Esta es nuestra asignación. Distribuir las riquezas de Cristo. Yo oro que se levante una generación Josué que reparta las riquezas de Cristo. No se trata de quién las vio primero, quién las vio después. Esto no le pertenecen a un hombre, le pertenecen al Señor. Y le pertenecen a su cuerpo, a su iglesia,
Hay que distribuir estas riquezas, que todos sepan, que todos oigan, que todos coman de este Cristo glorioso. Ese es nuestro trabajo. Tú no fuiste llamado a pelear una batalla que Cristo ya ganó. Nuestra batalla es pelear la batalla de la fe para distribuir la palabra del nuevo pacto. No estamos peleando la batalla que peleó Cristo, la cual ya ganó. Estamos peleando la batalla de la fe para distribuir la palabra del nuevo pacto. Tú no estás aquí para andar cazando demonios, peleando una batalla que Cristo ganó en la cruz, porque si Cristo ya la ganó y tú estás peleando una batalla que no fue asignada a ti, aunque ganes, perdiste. Perdiste tiempo, energía, esfuerzo, años, oportunidades irrepetibles. No te fue dado pelear una batalla que Cristo ya ganó. Nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe para distribuir las riquezas del nuevo pacto, distribuir las inescrutables riquezas de Cristo y que todos coman, que todos en el cuerpo de Cristo coman de estas riquezas gloriosas y que aquellos que aún no le conocen escuchen este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, que cualquiera sea su necesidad, hay un Cristo glorioso que suple esa necesidad. Cristo es el libertador, Cristo es sanador, Cristo es proveedor, Cristo es la luz, el camino, la verdad, la vida. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo es el Salvador. Cristo lo es todo. Amén. Así que vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Ha sido un tiempo edificante, ha sido un tiempo de bendición. Y quiero que podamos orar al Señor y pedirle que Él pueda revelarnos estas riquezas. Amén. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús, por estas abundantes, profundas, insondables riquezas que tenemos en nuestro espíritu. Yo te pido, Señor, que tú nos reveles lo que ya nos has dado, Señor, y nos permitas tomar nuestro lugar en tu cuerpo como miembros edificadores que distribuyen estas riquezas, que distribuyen el don, la gracia que tú has puesto en cada uno de nosotros. Haznos sabios administradores, administradores de la gracia que a nosotros nos fue dada, que a nosotros nos fue asignada, para que cada miembro, según su operación propia, haga su aporte y tu cuerpo pueda ser edificado en amor. Señor, qué sublime, qué glorioso, qué bendito es, Señor, el Evangelio de la gracia. Señor, revélanos estas cosas. Haznos experimentarlas, Señor. Haznos oidores de la palabra y también hacedores de la palabra, Señor. No tan solamente oidores. Señor, gracias. Te honramos, bendecimos tu nombre, Señor. Te amamos, Cristo, te amamos. Tú eres nuestro todo. Tú eres el todo y en todos, Señor. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.